toda la conferencia podrán hacer sus preguntas a través del panel. Alejandro las irá contestando durante la presentación y aquellas que no sea posible serán resueltas al finalizar la misma. También que las memorias del webinar, tanto la presentación en PDF y el video completo, se los enviaremos el próximo martes al correo electrónico con el cual se registraron. Bueno, no le quiero quitar más tiempo a nuestro panelista, le doy la bienvenida a Alejandro. Alejandro, tienes la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos desde la hermosa ciudad de Buenos Aires en esta ocasión. Su servidor Alejandro Rodríguez, voy a tener el gusto de compartir con ustedes estos minutos para hablar de un tema sumamente interesante. Agradezco enormemente a Alas la invitación para estar con ustedes y la temática que vamos a comentar el día de hoy es cómo mediante el uso de análisis inteligente de video podemos convertir los sistemas de nuestros clientes en vigilancia proactiva. ¿Okay? Como ya lo comentaron, en el panel lateral de GoToWebinar tienen ustedes una sección de preguntas. Ahí ustedes nos pueden ir compartiendo, nos pueden enviar las preguntas que tengan respecto del tema. Recuerden, esto es un intercambio de ideas. Nos interesa escuchar sus opiniones, nos interesa escuchar sus preguntas para poder enriquecer mucho más este webinar con los comentarios de todos ustedes. Muy bien, yo estimo que nos vamos a tomar solamente alrededor de 30 minutos en este webinar, 30-35 minutos, por lo que creo que va a haber tiempo suficiente para interactuar con ustedes y contestar la gran mayoría de sus preguntas o pasar sus comentarios. La primera idea, su servidor ha trabajado en la industria de seguridad electrónica ya por cerca de más de 10 años, casi 20. Ya se me notan bastante las canas. Y algo que he podido apreciar durante todos estos años es que históricamente la videovigilancia equivale a solamente evidencia grabada. Es decir, desde los tiempos de la historia que utilizábamos multiplexores y videograbadoras para almacenar el video realmente se utilizaba como un medio forense. Algo sucedió, nos robaron, hubo un accidente, algo pasó en la planta de producción. Hay que ir a revisar el video para buscar obtener evidencia de cómo sucedieron las cosas. Pero realmente este video no se utiliza de forma proactiva. ¿Okay? Entonces, ¿qué tal si nosotros pudiéramos agregar tecnología a nuestra solución de videovigilancia para convertirlo en un sistema proactivo? ¿Qué tal si nosotros pudiéramos proponerle a nuestro cliente una solución que le permitiera prevenir un crimen en vez de solo grabarlo y tener evidencia de que sucedió? Ahora, en la gran mayoría de los casos, quien está observando el video para darse cuenta si algo está sucediendo es el operador. La inteligencia del sistema normalmente la hace un guardia que tiene que estar observando múltiples imágenes de video al mismo tiempo. Y eso tiene restricciones porque obviamente el ser humano tiene un periodo de atención muy limitado. Incluso en este momento, mientras estoy hablando con ustedes, yo estoy compitiendo por su atención, estoy compitiendo con el WhatsApp en su smartphone, estoy compitiendo con la sesión de Facebook, estoy compitiendo con el teléfono en su oficina, y eso es una realidad de la naturaleza humana. Decía Herb Simon, el padre de la inteligencia artificial, una riqueza de información crea una pobreza de atención. Al día de hoy, en nuestra época que nos tocó vivir, estamos sobreinformados, estamos sobreestimulados. Constantemente estamos recibiendo información por diversos medios. Vamos a comer en familia y hay un televisor con las noticias, con los deportes, con las olimpiadas, hay música, hay gente,
está el teléfono. Entonces esto genera un sinnúmero de estímulos que provocan una pobreza de atención. ¿Okay? Incluso en los centros de monitoreo. En los centros de monitoreo que ustedes posiblemente conocen, los operadores están inundados de distracciones. Tienen múltiples monitores, tienen múltiples recuadros de video, tienen gente hablando por radio, tiene el teléfono sonando, tiene el WhatsApp, tiene el Facebook. Entonces, los operadores tienen una cantidad enorme de distracciones que les impide enfocarse en observar lo que sucede. Ahora, esto no es una cuestión de que la gente quiera o no quiera hacerlo. No es cuestión de que mi operador no tenga interés en estar observando las cámaras. El tema es que biológicamente estamos programados para ignorar estímulos repetitivos. La evolución nos ha llevado a ignorar estímulos repetitivos y concentrarnos en lo que es diferente para proteger nuestra propia integridad física. Les pongo un ejemplo. Muy posiblemente a ustedes les ha pasado que llegan de vacaciones a un hotel, en la playa, precioso, y hay un ventilador ahí, hay un abanico que está haciendo un ruido constante. Durante la primera hora, durante la primera media hora, para ustedes es un ruido intolerable. Después ya no lo escuchan, porque se acostumbran a ese ruido, se acostumbran a ese estímulo externo, y entonces su cerebro dice, es normal, esto es parte del ambiente, no me presenta ningún riesgo, y lo voy a ignorar, y me voy a enfocar nada más en lo que pudiera presentar riesgo o un problema para mi integridad física. Entonces, por ejemplo, estos señores de Sandia Labs, que es parte de Lockheed Martin, han hecho estudios y han llegado a la conclusión de que el periodo de atención de un humano es de alrededor de escasos minutos, de 20 minutos, y después de eso pierde atención en un estímulo repetitivo. Ahora, seguramente vendrá a su mente la pregunta, oye, pero si yo soy capaz de sentarme frente al televisor y soy capaz de ver una película de 2 horas, o puedo ir al cine con mi familia, con mi pareja y ver una película de 2 horas, 2 horas y media, y me mantengo perfectamente concentrado y enganchado en la película. O pongo Netflix y veo una serie y veo múltiples capítulos de principio a fin y no tengo ningún problema de mantenerme atento a lo que pasa. Bueno, la realidad es que en una película, la película está diseñada para que todo el tiempo algo nuevo esté sucediendo y está diseñada para atraer su atención y engancharlos en lo que está sucediendo en pantalla. En cambio, en la videovigilancia, muy posiblemente haya cámaras que están observando pasillos, puertas de acceso, áreas de producción, donde nunca pasa nada interesante desde la óptica del operador. Entonces, es muy posible que en el cine no tenga problemas para mantenerme atento durante 3 horas, en una muy buena película, pero en un cuarto de control la situación cambia dramáticamente. Entonces, si nuestra mente ha evolucionado para ignorar estos estímulos repetitivos y poco interesantes, ¿cómo podríamos darle al operador una herramienta adicional de tecnología para que esta tecnología le ayude a darse cuenta de lo que está sucediendo en pantalla? Miren, les presento enseguida algunos ejemplos. Aquí tenemos el periodo de atención de un monitorista tradicional. ¿Okay? Entonces, este gráfico que ustedes están viendo en pantalla es un gráfico para un monitorista que está observando solo un monitor y está observando una imagen de video en pantalla. Como verán, después de los 15 minutos, o yo me atrevería a decir después de los 10 minutos,
el periodo de atención del monitorista se degrada drásticamente. Y al partir de los 20 minutos, su capacidad de atención es prácticamente nula. Puede estar pasando algo en pantalla y el monitorista no se va a dar cuenta. Este gráfico que estamos compartiendo con ustedes en pantalla es para solo una imagen. Si ponemos dos imágenes o ponemos dos monitores, hay que dividir este tiempo entre dos. Ahora imaginen lo que le sucede a un operador cuando está observando 5 o 6 monitores de 40 pulgadas, 50 pulgadas, con 16 recuadros de video al mismo tiempo, donde están sucediendo muchísimas cosas al mismo tiempo. Entonces, algo que tenemos nosotros que pensar y ser muy inteligentes es cómo vamos a entrenar a nuestro operador para que aprenda en qué concentrarse, qué buscar en los recuadros de video, qué buscar en las cámaras, qué incidentes son los que me interesa que detecte y dónde podrían estar sucediendo. Esto, por ejemplo, nuestros amigos del mercado de retail lo tienen sumamente claro. En retail, los operadores se van a estar enfocando en tareas muy específicas de estar buscando en ciertos pasillos ciertos comportamientos y lo van a hacer durante periodos de tiempo limitados para evitar que su atención se degrade. Ahora, lo ideal sería que pudiéramos darle a estos operadores tecnología o que les ayude a mejorar sus capacidades para detectar incidentes y para poder reaccionar en ese momento. Entonces, tenemos que darle mejores herramientas a nuestro operador para que se dé cuenta oportunamente que algo sucede, y esto ha sido el origen de los analíticos de video. Ustedes recordarán por allá en 2007, 2008, que presenciamos nosotros el nacimiento de los primeros analíticos de video en el mercado de seguridad electrónica. La promesa del analítico era ayudar a darnos cuenta de algo sin que el operador tenga que intervenir. Ahora, una realidad que hemos descubierto con la experiencia durante estos años es que no todos los analíticos de video se comportan o trabajan de la misma manera. Nosotros hemos visto sin número de casos de tecnología de análisis que prometen resultados espectaculares y al momento de implementarlo en campo, pues realmente hay muchas insatisfacciones y hay muchos fiascos, y eso le ha dado una mala reputación a los analíticos de video en nuestro mercado. Entonces, mi intención es platicarles un poco respecto de las tecnologías existentes en el mercado, cómo diferenciar una de otra y darles información útil para que ustedes puedan evaluar los productos existentes en el mercado y entonces saber qué es lo mejor para su cliente o para el usuario final o para ustedes cuando necesiten tomar una decisión al respecto. Miren, básicamente hay tres tipos de tecnología de analíticos. El primero de ellos es detección de movimiento en video. Enseguida vamos a hablar a detalle de cada uno de ellos. El segundo es detección avanzada de movimiento en video o modelado de fondo en la imagen. Y el tercero de ellos es detección avanzada de patrones en video. Entonces, en el mercado al día de hoy existen estas tres tecnologías, están disponibles. Entonces, cada una de ellas tiene ventajas y cada una de ellas ofrece diferentes resultados. Vamos a enfocarnos ahora en la primera tecnología, detección de movimiento en video. Muy bien, esta tecnología de detección de movimiento en video existe en el mercado desde hace bastantes años. Ustedes recordarán que incluso los multiplexores o incluso las primeras generaciones de videograbadores contaban con esta detección de movimiento. Simple y sencillamente era marcar un área de la imagen y cuando ese píxel cambie, entonces considero que existe un cambio en la imagen y por lo tal yo genero una alerta. Entonces ustedes recordarán, en muchos equipos yo puedo seleccionar un área de la imagen
esa área de la imagen que yo seleccione, le pongo cierto grado de sensibilidad o porcentaje de cambio en esa sección. Y si ese umbral se supera, disparo la alarma. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué ventaja tiene? Pues la enorme ventaja de que es muy sencillo de configurar. Yo marco una zona, le digo que cuando algo se mueva en esa zona, automáticamente me dispara una alarma. Pero esta tecnología tiene una limitante muy fuerte, que esto solo funciona en ambientes donde normalmente no hay nada de movimiento. Un laboratorio donde el acceso de personal es muy limitado, un almacén. Entonces, en ambientes donde normalmente no hay movimiento, donde son ambientes estáticos, esta tecnología es maravillosa. El problema es que en ambientes donde hay movimiento, donde hay cambios de iluminación, esta tecnología dispara montones de falsas alarmas. Todos hemos tenido el caso de que un cliente nos llama y nos dice, mira, hay un árbol moviéndose con el viento y el grabador se la pasa grabando todo el tiempo, aunque lo configure por movimiento. Mi operador ya definitivamente mejor desactivó las alarmas o ya no le hace caso a las alarmas del sistema porque cualquier movimiento que haya en la escena simple y sencillamente dispara la alerta y ya no sé a quién creer. Entonces, este es el problema de esta tecnología. Y el problema es que nuestro operador, al estar recibiendo un sinnúmero de alertas, opta simple y sencillamente por ignorarlas. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha tocado ver en la práctica profesional montones de sistemas de detección de incendio, de alarmas, donde no se da el mantenimiento adecuado y existe una alarma que está generando un ruido constante, está generando una notificación a través de un sensor y entonces el operador simplemente ignora porque sabe que eso o cree que eso ya no es una situación anómala y cuando algo realmente sucede no le presta atención y puede generarse un problema muy grave. ¿Sí? Entonces, esta tecnología existe, está disponible en el mercado, prácticamente cualquier sistema de biovigilancia la soporta al día de hoy, pero dista mucho de ser la solución ideal para todos los escenarios que nos interesan. Muy bien, ¿qué más hay disponible en el mercado? La segunda tecnología que vamos a analizar durante este webinar es la detección avanzada de movimiento o es el modelado de lo que es el fondo versus los cambios. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo funciona esta tecnología de detección avanzada de movimiento? Imaginen ustedes que montan su cámara y hacen una configuración inicial, le dicen a la cámara lo que es normal y hacen un proceso de calibración para identificar objetos en movimiento. No sé si a ustedes les ha sucedido que en algunas ocasiones montan su cámara, se meten a la configuración del analítico, le tienen que poner una imagen en perspectiva, le tienen que indicar cuántos píxeles de altura tiene normalmente un humano en la escena, cuántos píxeles de altura de ancho tiene un vehículo en la escena, dependiendo la profundidad le tienen que decir cómo cambian los píxeles dependiendo la profundidad de la escena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un proceso que funciona, pero es sumamente tardado en, en la configuración inicial, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comparar esta detección avanzada de video con respecto de la atención de los operadores? Entonces, bueno, aquí tenemos los colores un poco cambiados, pero ustedes pueden considerar que la línea de gris más clara en la parte superior es la línea referente a movimiento o detección de video avanzado, ¿no? Entonces, ustedes podrán ver cómo tenemos una mejora importante en la atención del operador cuando utilizamos tecnología de detección avanzada de movimiento. Yo ya logro que el operador le ponga atención a las alertas durante más tiempo.
y entonces de esta manera poder reaccionar en el momento en que algo está sucediendo. Ahora, la tercera tecnología que vamos a analizar y la más moderna o lo más nuevo disponible en el mercado es lo que nosotros le llamamos o lo que se le llama detección avanzada de patrones en el video. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esta tecnología? ¿Cómo opera y cuál es el beneficio que nos da? A diferencia de los analíticos que uno tiene que calibrar para indicarle el tamaño de un objeto en pantalla, la detección avanzada de patrones se basa no tanto en el tamaño del objeto, sino en la forma del objeto. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, aquí en la escena ustedes están observando que hay múltiples gotas de lluvia. Esto es un housing de una cámara. Muchos hemos visto este tipo de escena. Al housing o al domo se le adhirieron gotas de agua. Pero posiblemente ustedes podrán observar en la parte inferior central un grupo de píxeles de mayor tamaño que son de un humano. Entonces, cuando la cámara detecta en la escena moviéndose un objeto que por la forma o el patrón de movimiento que presenta pudiera ser un humano, entonces la tecnología le va a mandar una alerta al operador para que diga, mira, aquí en la escena hay un grupo de píxeles que por el patrón de movimiento que presentan en la escena, me parece a mí que es un humano y está en una zona o está en un horario que tú me dijiste que era anómalo que hubiera una persona en esa zona en un horario, y por lo cual te pido que revises si es una situación efectivamente anómala que requiere tu atención. Entonces, esta detección precisa de patrones es una excelente herramienta que va a permitir que los analíticos generen una alarma cuando realmente hay un tema que un ser humano o un operador tiene que actuar para discernir que si realmente es algo que requiere la atención o la reacción de la policía o del grupo de seguridad de la planta para revisarlo a profundidad. Entonces, la cantidad de falsas alarmas que tenemos se reduce drásticamente, y entonces cuando hay una alarma o cuando hay una notificación del sistema, el operador realmente le va a prestar atención, porque para el operador va a haber un tema que requiere de su atención. ¿Okay? Entonces, en resumen, señores, lo ideal es que nosotros podamos buscar en el mercado una tecnología adecuada al tipo de escena que quiero vigilar. Ustedes recordarán, son 3 tecnologías y aquí, si me lo permiten, voy a retroceder 3 slides para poner aquí el resumen. La primera tecnología, detección de movimiento en video, simple y llanamente, nos va a permitir detectar cuando hay cambios de píxeles en la escena, y es ideal y maravillosa para ambientes donde es normal que no haya movimiento. Y que cuando haya movimiento en esa escena, yo me quiero dar cuenta y que me notifique de inmediato. Una bóveda, una oficina donde se guardan materiales de alto costo, un laboratorio donde hay un ingreso restringido, una oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta tecnología, la número 1, detección de movimiento en video, es maravillosa para ese tipo de escenarios, pero en escenarios donde hay mucho movimiento, árboles moviéndose, una lámpara que esté prendiendo y apagando, el sol que es oscurecido por una nube que va pasando, eso me va a generar alertas y mi operador lo va a ignorar. ¿Okay? La segunda tecnología, la detección avanzada de video, requiere de mucha calibración. Requiere de que ustedes inviertan mucho tiempo diciéndole al sistema, mira, este es un humano, este es el tamaño, este es el grupo de píxeles, este es el tamaño de este objeto, que cuando quiero que se cumpla esta condición, que haya un grupo de píxeles de este tamaño, me mandes una alerta.
y eso cambia si cambia el entorno. Y la tecnología más moderna, la tecnología más actual, es la detección avanzada de patrones. Aquí no nos basamos solo en que haya píxeles cambiando la escena. Buscamos patrones de movimiento en ese grupo de píxeles. Si se da la condición de que hay cierto patrón de movimiento, entonces nosotros lo clasificamos como un humano, lo clasificamos como un vehículo y sobre eso reaccionamos para, de acuerdo a las reglas establecidas o el tipo de reacción que yo estoy buscando. ¿Ok? Perfecto. Entonces les recuerdo, tenemos abierta la sección del chat, tenemos abierta la sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta, algún tema relacionado, con todo gusto lo contestamos. Muy bien. Entonces, ya casi acercándonos al final de este webinar. Cuando yo tengo que elegir una tecnología para un cliente que tiene una necesidad, ¿cuáles son las preguntas que tengo que hacer a mi vendor o a mi proveedor de soluciones? Pues la primera pregunta que tenemos es, ¿qué tipo de análisis de video utiliza? Es decir, la solución de video que me estás proponiendo, la solución de video que estoy proponiendo, que quiero comprar, ¿qué tipo de análisis de video utiliza? Simplemente busca cambio en píxeles y basado en eso genera alarmas, o tiene algún tipo avanzado de analítica que me permita reducir las falsas alarmas y evitar que mi operador se esté distrayendo con cosas que no debiera distraerse. ¿Okay? ¿Qué proceso de configuración por cámara se debe seguir? Es decir, ¿cuánto tiempo voy a tener que invertir con el técnico para que haga la configuración de la cámara? Esto lo tengo que hacer cámara por cámara de forma manual. Esto lo tengo que hacer en diferentes temporadas del año dependiendo del tipo de escena que va a estar observando, la cámara. Perdón. O lo hago solo una vez y me olvido y la cámara se va a ajustar automáticamente. Posiblemente en algunas regiones de Latinoamérica no tenemos temas de recalibración por temporada de año porque nuestros escenarios no cambian drásticamente. Pero posiblemente en otras regiones donde nieva o donde cambia la escena, los árboles tiran todo el follaje, o no sé, un sinnúmero de situaciones, pudiéramos requerir recalibración de las diferentes escenas, cada diferentes tipos del año, y eso requiere un mantenimiento adicional y más tiempo del técnico, ¿no? Otra pregunta muy importante, y enseguida voy a las varias preguntas que estamos ya recibiendo a través del chat. Muchas gracias. ¿Qué porcentaje de falsas alarmas genera el sistema en una escena exterior? ¿Me puedes hacer una prueba de concepto? ¿Me puedes traer una cámara, la montamos viendo la escena y probamos qué tan complicada es la configuración del analítico? ¿Qué tantas falsas alarmas me genera en una semana? Contra incidentes que realmente era un problema y había que reaccionar. ¿Cómo se va a integrar esta tecnología de alarmas de video análisis inteligente con mi BMS que ya tengo o que estoy por adquirir? ¿Cómo voy a poder hacer un manejo integral de esas alarmas? ¿Cómo las va a recibir mi operador? Estas son preguntas importantes que ustedes como consultores o como usuarios finales que están queriendo adquirir un sistema tienen que hacer y hacerle a su proveedor. Muy bien. Entonces, me voy a permitir pasar algunas de las muchas preguntas que estamos por aquí recibiendo en pantalla. Tenemos una pregunta de Yamil Gutiérrez. Te agradezco mucho, Yamil, que estés en el webinar el día de hoy. Y él tiene una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el píxel y el patrón de la analítica? Muy bien, muy buena pregunta. Déjame regresar aquí 2 slides. Tengo un gráfico aquí que pudiera ayudarnos a entender. Mira, por ejemplo, aquí en la escena, en esta imagen que tú estás visualizando, posiblemente lo que puedas tú como humano, esta imagen no está en movimiento. Déjame ver si tengo el video y te lo presento enseguida. Pero lo que tú estás viendo aquí, cuando lo ves en movimiento, el sistema es capaz de discernir un patrón
y es capaz de discernir que eso es un ser humano por la forma en que los píxeles se desplazan en la escena. Déjame, voy a salir un momento aquí del PowerPoint y si me lo permiten voy a abrir aquí un video que tengo que es bastante explicativo. Déjenme mostrar aquí en la carpeta de analíticos y déjenme ponerles aquí el tema de esta cámara. Creo que lo tengo por aquí. Denme un segundo, déjenme que abra el reproductor de Windows Media aquí en la computadora para ver ese archivito, ¿sí? Y podérselos mostrar. Denme un minuto en lo que carga la aplicación. Posiblemente en este video va a cargar un poco más rápido. No, perdón, me marcó un error. Vamos a darle oportunidad aquí a que cargue la aplicación. ¿Sí? Ya, ahí va. Vamos a aquí poner un poco la aplicación. Vamos a esperar a que cargue el maravilloso Windows. ¿Sí? Es aquí en mi Mac. ¿Sí? Ahí estamos ya. Y aquí tenemos el video que les platicaba. Déjenme crecer la pantalla, porque no creo que ustedes en este recuadro tan pequeñito puedan observar lo que sucede ahí. Vamos a crecer esto acá. Y vamos a reproducir de nuevo el video. ¿Okay? Entonces, observen aquí lo que sucede. Aquí lo van a ver claramente cómo hay un patrón, que ese patrón de movimiento, al ser, vamos a darle aquí, a ver si lo podemos reproducir de nuevo. Van a ver ustedes cómo efectivamente, ¿qué pasó ahora? Uy, ley de Murphy, cuando algo puede salir mal, saldrá mal. Y saldrá en vivo con todos los amigos de Latinoamérica. Ahí va. Entonces, lo que ustedes pueden observar aquí es que hay un ser humano que se está moviendo y está avanzando en la escena, y entonces el sistema, con base en ese patrón de recorrido, es capaz de hacer una clasificación del objeto. ¿Okay? Ahora, otro ejemplo que les va a servir bastante. Miren, este que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Es analíticos en una escena. Déjenme mostrarles aquí. Esto es una plaza pública. Aquí está la cámara. Esta es una cámara de 3 megapíxeles. Está observando la escena y está observando lo que sucede en diferentes puntos de la escena, y dependiendo lo que detecta, va enmarcándome los diferentes objetos en un recuadro: rojo si es una persona, azul si es un vehículo, y amarillo si está en un intervalo entre que lo identifica y lo logra clasificar para ver qué tipo de objeto es, ¿no? Entonces, no es solamente la cantidad de píxeles, sino en la forma en que esos píxeles se mueven en la escena, o el modelo de movimiento que siguen esos píxeles en la escena. ¿Okay? Espero haber podido contestar claramente la pregunta que tenías por aquí en el chat. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a la analítica de patrones. Por aquí Freddy Pinilla, gracias Freddy, nos hace una pregunta. ¿La analítica de patrones es igual para todo tipo de industria? Híjole Freddy, esta es una excelente pregunta. Mira, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del vertical de negocio, hay gente, por ejemplo, que le interesa solamente detectar cuando había personas en un área que tenían restringida o que no debería haber personas en cierto horario. Hay otras industrias, por ejemplo, retail, que les interesa no solamente saber que hubo personas, sino en qué horario estuvieron, cuántas personas, e incluso les interesa saber género, hombre o mujer, o le interesa saber
rangos de edades de las personas que visitaron. Entonces, con base en esa clasificación avanzada, ellos pueden decir, yo recibo visitas de más mujeres en un rango de edad de 15 a 25 años, entonces tengo que poner promociones referentes a ese sector de edad del público que visita mi tienda. Entonces, dependiendo el tipo de industria, los patrones que se buscan son diferentes. También, por ejemplo, en la industria de fabricación, en la industria vehicular, se buscan otro tipo de patrones, ¿no? Por aquí Luis Mora, hola Luis, nos hace una pregunta. Basado en el nivel de analítica, entendería que acorde a la necesidad debiera tenerse en cuenta que la analítica sea embebida en los dispositivos de captura o en los dispositivos de gestión y almacenamiento. ¿Puedes dar tu punto de vista? Sí. Ese es un tema bastante interesante, Luis. Te agradezco enorme la pregunta. Mira, lo que nosotros normalmente vemos en la industria es que hay dos formas de hacer el análisis inteligente del video. La primera forma de hacerlo es mediante directo en los dispositivos Edge o en los dispositivos que están en la orilla de mi sistema, es decir, directo en las cámaras. ¿Okay? Entonces, algo que nosotros vemos, perdón por la interferencia momentánea, parece que tenemos algunos issues de red acá por Buenos Aires. Entonces, yo puedo optar por hacer el análisis de escena directo en la cámara, que cada cámara se encargue de hacer el análisis de la escena que está observando, o puedo hacer un análisis de video centralizado. Que en este análisis de video centralizado, la cámara le va a enviar el video al servidor central y el servidor central o el dispositivo central se va a encargar de hacer el procesamiento del video y notificarme si hay alguna situación anómala. La limitante es que los servidores tienen cierta capacidad de procesamiento total. Entonces, si yo quiero que un solo servidor me procese el video de 100 cámaras, va a ser muy difícil. Entonces, normalmente hay que agregar más hardware o hay que agregar más grabadores debido a que voy a estar concentrando el video en los servidores para que el servidor analice el video. Cuando hacemos el análisis del video directamente en la cámara, como cada una de las cámaras se encarga de analizar su propio video, entonces esto nos da una solución mucho más escalable, porque yo, si requiero analizar otra escena, simplemente pongo la cámara con analítico integrado y así puedo continuar expandiendo el sistema sin una limitante en el equipo central. Entonces, son dos maneras de resolver el mismo problema y ambas tienen ventajas, ambas tienen desventajas. Por ejemplo, si yo quiero hacer procesamiento directo en la cámara, estoy limitado a la capacidad de procesamiento de la cámara. Entonces, si yo quiero hacer reconocimiento facial, es muy difícil que tú encuentres en el mercado una cámara que tenga integrada tecnología de reconocimiento facial directamente en la cámara. Tenemos por aquí otra pregunta, voy a ir un poco más rápido. José Manzueta nos pregunta, oye, para implementar analíticos de video, ¿qué otros accesorios se necesitan además de la cámara? José, no hay una respuesta universal. Mira, cada fabricante de producto utiliza diferentes formas de hacerlo. Algunos tienen embebidos los analíticos directos en las cámaras, por ejemplo, en el caso de Avilo, que tenemos cámaras desde 1 hasta 16 megapíxeles con clasificación de objetos con autoaprendizaje embebido en la misma cámara. Otros fabricantes requieren que tú pongas un equipo adicional de procesamiento de ese video, o que pongas un grabador de video y otra máquina dedicada a hacer el procesamiento de imagen
en paralelo. Entonces, aquí más bien la recomendación sería que tú hablaras con tu vendor o tu fabricante de tu preferencia, de tu confianza, y le dijeras, oye, ¿cómo haces tú el análisis inteligente de video? ¿Lo haces embebido en la cámara? ¿Lo haces en el servidor central? ¿Lo haces en el DVR? ¿No haces análisis avanzado de video? Y para que ellos te platiquen ya a detalle cómo sus diferentes departamentos de marketing o sus diferentes departamentos de ingeniería de producto han diseñado la solución que ellos ofrecen al mercado. Otra pregunta que tenemos por aquí de René Vázquez. René, esta pregunta que tú nos haces es sumamente común en el mercado. ¿Funcionan los analíticos en una cámara PTZ ejecutando un patrón? Es decir, yo puedo tener una cámara PTZ haciendo un recorrido, viendo diferentes puntos de la imagen siempre y que funcione el analítico. René, la respuesta es que al día de hoy no. Al día de hoy yo no conozco ningún fabricante de la industria, que no quiere decir que no exista, pero no conozco ninguno que sobre una imagen que está teniendo un 100% de cambio sea capaz de encontrar un patrón. El tema es que para un sistema de videovigilancia, Hola, al parecer estamos teniendo un problema de conexión con Alejandro. Por favor, regálenos un minuto para tratar de restablecerla. Bueno, mientras logramos restablecer la conexión con Alejandro, desde la asociación tenemos próximas actividades de las cuales les queremos contar. Una de ellas es la próxima semana. Están viendo en este momento en sus pantallas las actividades que tendremos durante la Feria Internacional de Seguridad EMAS-S+S. hola, parece ser que estoy de regreso. Muy bien, ya tenemos de vuelta a Alejandro. Alejandro, voy a volver a convertirte en presentador para que se vea tu pantalla. Sí, mil gracias y mil disculpas, pero parece que tuvimos un tema de transporte de red por acá. Entonces, estábamos en la pregunta de René. René, preguntas por ahí si en una cámara PTZ se puede hacer analíticos ejecutando un patrón de movimiento. Al día de hoy aún no, René. Porque para el sistema de análisis de video lo que está cambiando es la imagen, no es que la cámara se mueva. Entonces no hay un punto de referencia para comparar los cambios de píxeles. Entonces al día de hoy aún no lo tenemos. Fran Brito nos pregunta también por aquí, ¿cuál es la relación de costo entre cada uno de los métodos de analítico de video? Fran, mientras más certero el analítico, normalmente hay un costo adicional.
El analítico de detección de cambio en píxeles o el Motion Detection es el más común y prácticamente cualquier fabricante lo soporta al día de hoy. Y los analíticos más avanzados que generan menos alertas son los que requieren un costo adicional porque tienen un procesamiento mayor, algoritmos más avanzados, etcétera, etcétera. Muy bien. Osmar, hola Osmar, nos pregunta, ¿qué analítica es la que se utiliza para detectar rostros precargados y patentes de vehículos? Ay, Osmar, esos son dos temas como para hacer un webinar completo de 1 hora y media cada uno. Mira, la biometría facial es una tecnología sumamente interesante, también disponible en el mercado, y también lo que es el LPR para vehículos y contenedores. Son otras tecnologías que no tienen tanto que ver con la notificación de alertas, sino ya son tecnologías muy, muy específicas. Voy a proponer por aquí a los señores de Alas que en el futuro hagamos algún webinar con expertos de la materia en el tema de reconocimiento facial y matrículas y reconocimiento de contenedores. Eso sería fenomenal. Tocayo Alejandro nos pregunta, Alejandro Gabriel, si no alcanzo a ver tu apellido completo, pero aquí te tengo, dice, ¿este análisis también puede aplicarse a discernir en patrones de un merodeador? Sí, correcto. Una vez que tú clasificas si tienes una persona en la escena, tú podrías definir un perfil, una alerta que te diga, si este objeto persona permanece en el área merodeando durante más de 5 minutos, 3 minutos, entonces alerta al guardia porque posiblemente algo esté sucediendo y el guardia tiene que reaccionar. Entonces, Alejandro, definitivamente es algo que se puede hacer con los analíticos de clasificación de objetos. Y por aquí también Luis Enrique, muchas gracias por la pregunta, Luis, nos hace aquí el planteamiento. Entiendo que el patrón de movimiento sea muy efectivo, pero ¿qué tan específico es para los objetos? ¿No llega a haber confusiones? Mira, aquí el tema principal, Luis Enrique, es que dependiendo de la tecnología que cierto fabricante tenga, tú vas a tener un grado de certeza o fiabilidad en la clasificación avanzada de objetos que presente la tecnología. Yo creo que sí puede llegar a haber confusiones. Yo creo que sí puede darse el caso en que una persona, un animal se confundan, pero debiera ser las excepciones. Aquí mi recomendación es que tú te acercaras a tu proveedor de tecnología o en el caso nuestro con Avigilon y con gusto te podemos platicar ya en particular de los alcances donde sí funciona la tecnología, donde no te va a dar buen resultado la tecnología, etcétera, etcétera. Una pregunta que recibimos con mucha frecuencia es si podemos diferenciar entre una vaca, un perro, un ser humano. Ahí sí no tenemos absolutamente ningún problema porque los patrones de movimiento de los objetos son completamente diferentes. Muy bien, pues parece ser que son todas las preguntas que tenemos. Ah, perdón, Joel Rosario, un gusto enorme. Pregunta por aquí, ¿cuáles son las herramientas recomendadas para la calibración de una cámara con analítica embebida? Uy, Joel, mira, normalmente estas herramientas te las va a proporcionar cada uno de los fabricantes. Cada uno de los fabricantes te va a dar un manual de configuración o de calibración de sus analíticos. En el caso muy particular, Avigilon no tenemos un manual de calibración porque los analíticos tienen autoaprendizaje. Y tú montas la cámara comienza a ver la escena y la cámara aprende por sí misma la escena y empieza a clasificar vehículos y objetos sin intervención humana. Pero ese es el caso particular de Avigilon. Posiblemente cada fabricante tenga, al menos me ha tocado a mí ver, 3 o 4 manuales de 20 páginas o más de calibración o configuración de los analíticos de otros fabricantes, ¿no?
Entonces, ahí sí tendrías tú que hablar con cada uno de los fabricantes de la tecnología de analíticos y, y bueno, para ver las diferentes herramientas que ellos ofrecen para la calibración. Alejandro Salazar, hola tocayo. Pregunta, independientemente de la tecnología que se elija, ¿hay algunos tips que puedo proporcionarles para que funcione mejor en la central de monitoreo? Sí. Mira, Alejandro, lo primero es que antes de brincar a configurar la tecnología o antes de pasar directo a elegir el producto, te analices o pienses tú qué tipo de situaciones estoy tratando de detectar en esta escena. ¿Qué tipo de comportamientos de la gente son, o de las personas o de los vehículos, son los que estoy tratando de detectar en este punto en particular? Me interesa saber cuando se acerquen hacia alguna puerta, me interesa detectar cuando permanezcan más de cierto tiempo deambulando o merodeando en esa sección. Me interesa que cuando haya más de 2 personas en el área o 3 personas, me notifique, porque normalmente cuando hay más de 3 personas me hacen grafiti en esa zona. Entonces, una vez que tú tengas bien claro qué es lo que quieres detectar o cuáles son los comportamientos que quieres detectar en esa escena, entonces en ese momento podemos reaccionar, o no, perdón, podemos pasar a buscar la tecnología para buscar detectar esos incidentes o ese tipo de comportamientos en la escena. Mira, tenemos casos donde nos llaman clientes y nos dicen, quiero que el sistema sea capaz de detectar personas sospechosas. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué es sospechoso para ti? Porque hay diferentes clasificaciones. Como humanos podemos decir que un comportamiento es sospechoso, pero explicarle eso a una máquina es sumamente complicado. José Daniel nos pregunta por aquí, ¿qué estudios recomiendo para profundizar conocimientos sobre analítica de video? José Daniel, mira, Alas tiene varios cursos de video sobre IP, video de alta definición, que podrían resultarte sumamente interesantes. Yo te recomiendo que te acerques a Alas, revises el portafolio de cursos de entrenamiento que tienen y muy seguramente en el curso de video IP vas a tener tu información interesante para profundizar sobre conocimientos de analítica de video. ¿Okay? Muy bien. Pues no habiendo más preguntas y estando ya muy cerca de la hora del cierre de este webinar, no me resta más que agradecerles enormemente su tiempo el día de hoy. Yo sé que su agenda es sumamente ocupada y una hora para estar conmigo acá seguramente es muy valiosa. Entonces, mil gracias por acompañarnos, mil gracias a ALAS, la Asociación Latinoamericana de Seguridad, por organizar este webinar, por hacernos el honor de invitarnos a interactuar con ustedes. Aquí en pantalla tienen ustedes los datos de su servidor, tienen mi correo, tienen mi teléfono móvil ahí. Con todo gusto, por favor, agréguenme al WhatsApp, mándenme un mensaje de texto, pónganme un correo electrónico y en medida de la disponibilidad de tiempo, con todo gusto podemos interactuar con ustedes para platicar o hablar más a fondo de la temática que cubrimos el día de hoy o alguna otra temática que pudiera resultar de su interés. Por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, enormemente agradecido y paso la palabra. Alejandro, muchísimas gracias a ti por tu intervención. Esas no son todas las preguntas, nos hicieron llegar muchísimas preguntas, algunas relacionadas con la marca. Intenté pasarte las más académicas, pero como bien lo dijiste, a través de tu correo electrónico, a través de tu celular, pues estarás disponible para resolver las casi 30 preguntas adicionales que tendríamos, pero no nos da más el tiempo para continuar haciéndolas. Así que muchísimas gracias, y las personas que no alcanzaron a que su pregunta fuera respondida, pues ya saben que a través de otros medios pueden conectar con Alejandro.
Ya para finalizar este webinar queremos compartirles próximas actividades que tenemos desde la asociación precisamente para la profesionalización de la industria, temas académicos para que mejoren pues, en las labores que hacen cada día. La próxima semana en ALAS estaremos presentes en la Feria Internacional de Seguridad EMASES, que será del 17 al 19 de agosto en Corferias, en Bogotá. Durante la tarde del primer día, es decir, durante la tarde del 17, ALAS estará haciendo un evento, tendremos varias conferencias. La primera de ellas es un panel sobre normativas y estándares en la industria de la seguridad. Precisamente un par de las preguntas que nos hicieron llegar estaban relacionadas con esto. Si estará en Bogotá para esta época, lo invitamos a que nos acompañen. Vamos a tener la participación de VIXI, de la NFPA, de OMBIF y de UL en este panel. Luego tendremos la exposición de un caso de éxito. Este fue ganador del premio ALAS. Se trata de la seguridad para los asistentes al Estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia. Otro de los eventos próximos que tendremos en la asociación son los encuentros tecnológicos ALAS. Estos encuentros son congresos de un día con programación académica, en ellos también hay exhibición de productos y servicios, además de actividades de networking para establecer nuevos contactos. Próximamente tendremos el encuentro tecnológico ALAS en Chile, en Santiago de Chile, el 25 de agosto. También tendremos el encuentro tecnológico ALAS en México, en Ciudad de México, el 2 de septiembre. Si desea registrarse o obtener más información de alguno o de todos estos eventos, los invitamos a que nos escriban a comunicaciones@alas-medio.la.org. En este momento lo están viendo en sus pantallas y con muchísimo gusto desde aquí lo resolveremos. Y bueno, les agradecemos nuevamente a todos por su atención, por estar presente en un webinar ALAS, y Alejandro, nuevamente un agradecimiento por esta presentación tan impecable que nos has dado hoy y que ha suscitado muchísimo interés entre los asistentes. Les deseamos a todos que tengan un feliz resto de día. Abrazos a todos. Nos vemos por ahí en algún show. Nos vemos en Colombia la semana entrante y luego Chile. Abrazos, chao. Nos vemos, hasta luego.